Bueno, Rubén, presentamos qué mesa tenemos. Sí, espectacular. Hay una amiga mía, de todo. Laura Sierra, Julio Bárbaro, Luis Seco. 2 amigos, 3 amigos, todos. Bueno, Laura escribió una nota excelente que habla sobre las promesas y los eslogans, ¿no? Que se han tejido a través del tema de la pobreza, ¿no? Es decir, soluciones están todavía lejos. ¿Por qué no contás? ¿Qué es lo que justamente a partir de la presentación que hizo Alberto Fernández del Plan contra el Hambre el día lunes pasado, bueno, se me ocurrió un poco escribir esta nota porque, bueno, surgió a partir de una nota que también escribí en el diario sobre las herencias contrastadas en materia de deuda social entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, ¿no? Y vemos que los números, si bien Mauricio Macri sufrió un incremento de la pobreza, lo cierto es que ninguno de los dos venció lo que es la pobreza estructural, que siempre rondó entre el 20 y el 25%. Ninguno pudo perforar hacia abajo ese piso, ¿no? Y cómo las campañas electorales son pródigas en lo que son eslogans o frases efectistas, frases bonitas, pero que en definitiva no conducen concretamente a solucionar el problema. Entonces recordaba cuando Cristina Kirchner en 2015, en plena campaña electoral, estaba Daniel Scioli peleando contra el ascendente Cambiemos, decía ante la FAO que la pobreza en su país no llegaba al 5%, ¿no? Esa era una de las frases famosas. Después Mauricio Macri, recordado, por supuesto, diciendo esta cuestión de la pobreza cero y que a mí me gustaría que me recuerden o que me juzguen por el índice de pobreza que yo llego. Y bueno, y ahora también Alberto Fernández, ¿no? Con esta puesta en escena que hizo el lunes, ¿no? Este plan contra el hambre, que, a ver, uno revisa y no ve demasiadas sustancias, salvo algún par de algunas cositas un poco conocidas, como por ejemplo la ley de góndolas que se debatió en el Congreso, y que está demorada no por una cuestión solamente de Cambiemos, digamos que efectivamente tiene resistencias a esa ley, sino también por inacción del peronismo. El peronismo tampoco movió un dedo por sacar esa ley. Digamos, a ver, ninguno de ellos fue al punto, y eso es lo que yo quería destacar en la nota, a la solución de fondo, que es, hablando con Salvia de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social, me decía, un plan que vaya a dar empleo genuino a ese 25% de la sociedad hoy empobrecida, que no tiene oportunidades, que hoy está fuera del sistema y que está muy mal preparada para encontrar empleos de calidad, ¿no? Entonces vemos como eso, volviendo un poco al principio, eslóganes, ¿no? Promesas así como tiradas al viento, pero que en definitiva hace décadas estamos con esta pobreza del 20-25% que ningún gobierno desde hace décadas justamente logra solucionar. Y Luis, terminar con esta pobreza que ya 35% es altísima, requiere una visión distinta de la economía. Vos escribiste un tuit que me pareció genial, que la dirigencia política argentina desprecia la macroeconomía. Sí, yo creo que hay mucha... Bueno, estamos en campaña, por lo tanto, digamos, es difícil por ahí elaborar toda una teoría a partir de eslogans, hipótesis de trabajo hacia futuro. Pero me parece que tanto Macri como Alberto Fernández, el Macri del 15 y el Alberto Fernández de hoy, cometen el error de subestimar la macro. O sea, hay como una subestimación de la magnitud de los problemas macroeconómicos que tiene Argentina, que no son solo las urgencias de corto plazo, ¿no? Cuando vos hablás de pobreza, casi se cae de Maduro que estás hablando de inflación. ¿No? Y la inflación de Argentina es un fenómeno que arrastra 70 años. ¿Recordá? Siempre lo decimos, en los últimos 70 años de la historia argentina hubo solo 13 años con un dígito de inflación. 13 de 70. Después siempre tenemos 2 dígitos. Somos sobrevivientes. De alguna manera sí. Entonces, esa subestimación de la macro, me parece que Macri cometió una sobreestimación, que era la sobreestimación de sus capacidades técnicas, o esta idea de venimos nosotros, cambia el clima y con eso alcanza, y la sensación es que Alberto Fernández tal vez esté sobreestimando demasiado la política, ¿no? Subestimando la macro, y creo que la macro se arregla con política, o sea, hablemos, sentémonos, dialoguemos, ahora la macro se arregla con macro, o sea, con instrumentos de política económica. Julio, tu visión sobre Yo la diferencia que tengo con él es que no son 70 la inflación, coincidimos, no la pobreza. Yo fui diputado en un país con 3% de pobres. Y había inflación, sí, pero ahí había pasado Ili, había pasado Perón, había pasado Frondizi. Sí, 73, 76. Sí, claro, con tu padre. Sí. 3% de pobre. 6.000 millones de dólares es lo que deja Isabel de deuda. Entonces, la inflación es una cosa, la pobreza de la Argentina es otra.
la pobreza se inicia, si querés, con Celestino Rodrigo, se profundiza con Martínez de O y se recontraprofundiza con Domingo Cavallo, digamos como 3 elementos. Pero yo conocí, y esto lo hablaba con la devaluación. Claro, con la devaluación. Sí, bueno, pero ese proceso, digamos, de usar lo que estás marcando claramente es que frente a la inflación y frente a fenómenos que eran de pérdida de poder adquisitivo y de gente que quedaba cada vez más marginada, si querés, de niveles de consumo razonable, tuviste un Estado que se hizo cada vez más omnipresente, que cada vez gastó más. La destrucción del Estado. La destrucción del Estado. La Argentina privatizó rutas que había hecho el Estado. Sí, bueno, la Argentina privatizó el juego. La Argentina hizo cosas, destruyó el Estado, le dejó a los empleados y regaló la ganancia. Y ahora reestatizó todo. Pero es lo mismo, Bueno, lo que no te quiero es lo decir mismo, es que el país no lleva 70 años de caída, lleva 45. No, yo te discrepo contigo. Bueno, hace 70 años que el PBI cae en Argentina, digamos, relativamente a todo el mundo, hace 70 años que estamos estancados. Con Onganía, con Krieger Bacena, subía el 7% anual. Mirá, no te digo de Perón, esa visión, te hablo de Krieger Bacena, 7% anual. Perdón, Julio, esa visión media así, somnolienta, decir la Argentina, sí, esa idea del pasado, esa melancolía con el pasado, 7% digamos, de que estábamos la mejor antes que ahora, es lo que hace que estemos como estemos ahora y que no eso es volvamos al pasado. Nadie dijo que vuelva al pasado. Yo lo que te digo es, yo fui diputado con el padre del señor, había 3% de pobreza, punto. Yo le decía a Guillermo Stanley, Will Stanley, el padre de Carolina, hace 15 días, vos y yo conocimos una Roma y una Madrid que eran más pobres que Buenos Aires. Sí. Sí. Yo la conocí. Bueno, Vos también. Sí. Entonces, a eso no es somnolencia. Bueno, pero algo más se hizo, ¿no? Si yo me estoy hundiendo, tengo que ver el dato, no decir que es somnolencia. Algo más se hizo, digamos. Y bueno, eso es lo que estoy marcando. Sí, claro, obviamente. Algo pero lo que hicimos. se hizo en 45 años, no en 70. Entonces, la somnolencia sería ver si agarro una fecha que no es la real. Nosotros caemos desde 1945. Sí, Nos divorciamos del mundo. Nos divorciamos del mundo. El mundo empezó a crecer como pero nunca. No había pobres. Y nosotros no crecimos. Pero no había pobres. Vos porque lo que te molesta del 45 es la democracia. Antes había década infame. Antes había década infame. Primero no me conoces, con lo cual no podés acusarme de antidemocrático. Ahora, digamos, vos mirás los datos y el mundo de Argentina se divorció en el 45. Si vos decís 45, decís por qué votamos. Punto. No, yo no ¿Cómo? decía. ¿No? Si empezamos a votar y a vos no te gustó, es un detalle puntual, ¿o no? ¿Qué pasó en el 45? Votamos. ¿De dónde veníamos? De la década infame. Antes se votaba también. No. Sí. No, en la década infame. Había una Corte Suprema que no se cambiaba, instituciones que valían, una Constitución que no se cambiaba. No nos vayamos tan atrás. Una Constitución que no se cambiaba. No, decía, y acá la quiero sumar porque hemos trabajado mucho cubriendo sesiones con Laura. Largas y maratónicas sesiones. Hay algo, y yo lo vuelvo a ver ahora, que la receta es la misma. Macri dijo que era distinta y la aplicó y digo porque eran sesiones. Nosotros dos que hemos cubierto Parlamento, ella siguió, pero... Y yo te estoy esperando. Y si me está esperando todavía. Lo único que hemos visto cada vez que se votaba alguna ley, y era que en cada ley que se votaba se sumaba un impuestito nuevo. Así en cada ley se sumaba un impuestito eran nuevo. impuestos provisorios. Para la emergencia y que después... Ahora, yo veo que ahora... Y esto va para todos. Macri dijo que iba a hacer lo contrario y la verdad que no bajó un solo impuesto. Al revés, se crearon impuestos. Leí hace 24 horas la propuesta, que calculo que no le hará caso a Alberto Fernández, pero la propuesta del PJ a Alberto crea 14 impuestos nuevos hacia futuro. La receta siempre fue más Estado. No hay otra. Más gasto, más Estado, más impuestos. Trump hace lo mismo, te está peleando por el Estado. Estado. Bajó los impuestos. Bajó los impuestos, porque está peleando. Digamos, el liberalismo que nosotros inventamos no existe ni en China, ni en Rusia, ni en Estados Unidos. Igual Trump tiene una desocupación de 3,5. Más bien, claro. Pero digo, el estatismo, el poder del Estado. Nosotros disolvimos el Estado como disolvimos la nación. Pero, nos quedamos sin patria. Yo creo Julio, en el Estado, pero el Estado argentino es cada vez más grande. Estoy hablando de la idea de nación, no es la idea del Estado. Le sacaste todo lo rentable, lo regalaste y le dejaste los empleados. Pero vos hablás de la calidad del Estado. Más bien. No del tamaño. El tamaño es una porquería. Ustedes que fueron cronistas parlamentarios, dado tu historia,
¿Cuándo se pone de acuerdo la clase política, los diputados, los senadores? Cuando votan más gasto o cuando votan más impuestos. Cuando tienen que empezar a decir, ay, para esto sí, para esto no, no se ponen de acuerdo. Te voy a confesar algo que era casi un deporte con la señora que hacíamos. Buscábamos dónde estaban los impuestos en las leyes. Porque decíamos, quieren tal cosa y con ella, mirá, no, acá, esperá, buscá, en algún lado tiene que estar. Y aparecía, y siempre ahora, aparecía. Siendo a lo que estamos viviendo, para mí, Sí. el hecho fundamental, y lo dije hace 2 años, ni Macri ni Cristina podían ganar las elecciones. El que se corría ganaba, punto. Y Macri no se quiso correr. Lo dijiste acá, me acuerdo. Lo dije acá. Sí. Era tan claro, si los dos tenían 30 a favor y 60 en contra, el que tuviera la grandeza de correrse, salvaba su... Ahora, Luis... tenés un triunfo en Mendoza donde no lo invitan a Mauricio, ¿o no? Hacé una pregunta y vamos a ir al corte, dale. ¿Pero hay otro horizonte? ¿Hay posibilidad de otra cosa? No me hables de lo técnico, y esto se lo pregunto a todos. Con nuestra estructura política, como piensa el votante argentino, ¿hay otra? No contesten. Ok. Seguimos. Bueno, ¿hay otra? Es lo que preguntaba. ¿Hay otra opción? Digamos, yo creo que sí. O sea, lo que pasa es que, como dijiste muy bien en la parte que hiciste la introducción a la pregunta, no las hemos intentado. Por ejemplo, en esta historia, larga historia de inflación, larga historia de tipo de cambio que va y viene, probamos todos los regímenes cambiarios y monetarios. Tuvimos tipo de cambio fijo, flotante, convertibilidad, cepo, recontra cepo, de tipo de cambios múltiples. Sin embargo, nunca probamos no tener déficit fiscal. Nunca lo probamos. Siempre tuvimos déficit fiscal. Ahora lo intentamos que hay que voló todo por No, que no lo intentamos y siempre tuvimos. ¿Por qué acumulamos la deuda que acumulamos? Sí, porque claro, había para déficit, para financiar el déficit. Digo déficit después de pagar intereses, ¿no? Sí. Entonces, cuando tenés El ese real, problema, decís vos. en algún momento o te endeudás o sobreendeudás más allá de la capacidad de repagar o emitís dinero. O hacés las dos cosas. Y entonces cada tanto tenés crisis de deuda, cada tanto tenés crisis inflacionarias en Argentina. Ahora, a mí me da la sensación, esto es para Julio y para Laura, que el país necesita urgentemente algún tipo de acuerdo en temas básicos. Así han salido Chile, España... Perdón, yo hice el pacto de la Moncloa en el Senado. ¿Y? Federico Pinedo, Ernesto Sanz, Miguel Ángel Pichetto y Tamame, Ramón Tamame, que lo trajimos de España. 24 horas después, en perfil, el personaje menor de Durán Barba dijo que eso destruía países, la unidad. Y Macri compró a la demencia de este tipo. Ahora, si vos comprás un chabón y chocás, hermano, la culpa es vos que lo compraste o no. Yo le dije a él en la cara, o convocás a la unidad cuando tenés poder y haces un país, a Mauricio. Sí. Y haces un país, o negociás con el fantasma del enemigo y chocamos. Chocamos. Ahora, Bueno, hay eso un tema funcionó, ahí. ¿no? Porque Sí. esa Moncloa que vos decís, 2 años sí, funcionó. relativamente funcionó, pero lo que pasa es que siempre se trató de coaliciones, digamos, por leyes específicas y fueron, digamos, temporarias, ¿no es cierto? Lo que acá se está planteando, lo que se pretendería plantear, es una coalición ya más estable con una base de sustentación amplia. Un modelo de sociedad. Exacto, que sea el modelo que le dé gobernabilidad al próximo gobierno. ¿Qué es lo que hizo Macri durante los 2 o 3 primeros años? Pactó con el peronismo determinadas leyes, punto. Pero lo que planteaba Monzó, por ejemplo, era, no, acá hay que armar una coalición de gobierno más amplio que exceda a Cambiemos e incorporemos ingredientes del peronismo, cosa que Macri, y es lo que le doy la razón acá a Julio, no aceptó. Lo que está pensando acá Alberto ahora es otra cosa. En principio, es lo que por ahora se está insinuando, ¿no? Y por lo que uno puede ir escuchando. Él se da cuenta con que tener mayorías en el Parlamento no es suficiente, Rubén. No es suficiente vos tener 130 diputados o 30 y pico de senadores en el Senado. No basta. Vos necesitas un consenso más amplio que te legitime como gobernante. Por eso está Sergio Massa hoy hablando con Nicolás Massot, por ejemplo. Ahora, igual, o con Monzó. Igual pongamos un ejemplo específico de cosas, porque una cosa es decir, bueno, hagamos el pacto, el acuerdo, la Moncloa, y después le tenés que poner la letra y decir qué acordamos. Claro. Cómo resolvemos los problemas y qué instrumentos usamos para resolver esos problemas. Por ejemplo, hay un tema fundamental de la economía argentina, es que casi más del 70% del gasto está indexado. Eso significa que el gasto el año que viene va a crecer a la tasa de inflación de este año, 50 y pico, largo. ¿Sí? Y la recaudación, si querés hacer algo que frene la inflación, va a crecer a la tasa de inflación del año que viene, más baja, con lo cual el déficit va por sí solo, inercialmente va a crecer. Entonces, una medida concreta de ese pacto sería desindexar el gasto, o sea, hacer un proyecto de ley y aprobado por las mayorías del Senado y del diputado, diciendo
A partir de ahora las jubilaciones, la ayuda social, los salarios del sector público no aumentan más según la inflación, aumentan 0, 20, pongamos un número, ¿no? Votemos el número. Y todos los años a partir de ahora el gobierno decide cuánto aumenta. Entonces, pregunta concreta. La gobernabilidad que te da el diálogo, los actores sociales, el poder territorial, el poder parlamentario, ¿va a permitir una ley de ese tipo? Tamames plantea. Esa es la gran pregunta. Tamames lo hizo en España y formuló ahí delante de todos eso que vos decís. El acuerdo económico, firmado por todos, con única salida. Bueno, si no, no hay. Claro, un acuerdo. acá, está bien, la pregunta y de vuelta muy bien, meto a pero... todos. Acá tenés desde Carolina Stanley, que se negaría, porque ella está en el frente de batalla hablando con la gente que le va a pedir la plata. En el peronismo, obviamente, da la sensación que se negaría, y después los tenés a la extorsión de los que tomaron la 9 de julio contra Macri y contra Alberto, que esto lo están extorsionando más a Alberto que a Macri. A la extorsión de los que tiene adentro, como Grabois, que también... ¿Cómo hace para votar una cosa así? Pero la salida del conflicto es un proyecto. Si no, el conflicto es... Si no tenés rumbo, si vos le preguntás a Durán Barba que la política no sirve, y bueno, chocá. Hay un día que se hacen las naciones. Se hizo España, sí, todos hicieron. Ahora, yo lo que veo... cambio es conflicto, ¿no? Querés cambiar, tenés que asumir el conflicto. Yo lo que veo que en las reuniones que tiene Alberto Fernández, va con los empresarios dicen, quiero esto. Todos piden. Claro, ninguno cede. No están así. No están así. Yo los veo a todos no pidiendo. Están así. Yo quiero no reforma están. laboral. Pero más allá de eso, de que sea no tan así, el primero que tiene que estar dispuesto a entregar algo es el Estado, porque en esa mesa van a estar los empresarios sindicalistas y van a decir, ¿vos qué pones arriba de la mesa? Entonces ahí una cosa que tiene que poner es la desindexación. El problema es que no hay quien conduzca. No tenés un cerebro que conduzca. En algún momento lo hubo y nosotros damos jugadores de fútbol, damos pianistas, no damos políticos. Si vos medís lo político nuestro con lo de los países hermanos, te dan vergüenza. No tenemos ni para el arquero. Con Uruguay solo que te mida. Ya te... Sí. No, la cuestión es un poco esto que dice Alberto Fernández. Él pretende emular a países como Uruguay o como Portugal, pero ambos países han hecho un fortísimo ajuste, digamos, para poder de alguna manera acordar con el fondo. No sé, Luis. No, el tema hago una reflexión sobre las comparaciones y los liderazgos, ¿no? También liderazgo para qué. Porque por ahí hemos tenido algunos ejemplos de liderazgo fuertes que no fueron, digamos, no tuvieron como objetivo final resolver los problemas, digamos, y sacar a la Argentina de este atolladero estructural que tenemos sistemático que cada tanto genera una crisis. Pero da la impresión, ¿no? de que se ha llegado como un límite, porque ya no hay más en qué. O sea, bueno, yo desde que tengo memoria, ese límite, ¿no? ¿Cuántas veces? Che, no, ya está ya nos dimos cuenta todos. ¿Qué salida tenés? No puedes emitir, un brillante Orlando D'Adamo en el 75 me dijo, no crea que hemos tocado fondo, es que a usted le falta imaginación. Claro, cuánta razón tenía, ¿no? Pero me quiero tomar lo que decía Laura recién, con esta cuestión de las comparaciones. La sensación que a mí me da desde hace bastantes años es que creemos que estamos hablando de lo mismo y no hablamos de lo mismo. Lo citamos a Portugal y entonces uno menciona a Portugal y dice otra cosa y el sector de enfrente cuando menciona a Portugal está diciendo otra. Claro. Es decir, pero el problema me parece es que nos creemos que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de los problemas. Me parece que digamos, usar comparaciones con otros países simplifica o es una simplificación como para decir, bueno, vamos a hacer tal receta. Y en realidad Argentina, como dijiste muy bien, viene probando un montón de cosas distintas sin ir al fondo de la cuestión, sin ir al hueso. Decir, bueno, che, ¿dónde está el cáncer? Está acá, ataquemos acá. Es como que toma atajos. Son atajos, y son simplificaciones. Decir, bueno, vamos a hacer más o menos tal cosa. Y... Vos tenés que tener un modelo. Si tenés dos, ya hay fracaso. Aunque los dos sean buenos, si son dos distintos, no hay nación. Nación es un proyecto, un modelo, un rumbo. Y eso es una construcción. Pero es que falta esa... Sí, también hay un tema electoral, ¿no? Que vos, lamentablemente, yo creo, Julio tiene mucha más memoria histórica, pero lamentablemente creo que muchas veces los argentinos votamos en contra de. Todas las veces. Ahora de nuevo. Bueno, y ahora de vuelta. Entonces, cuando vos estás en contra de, no hay un mandato. O sea, no le decís a tu presidente, te estoy mandando porque tu hoja de ruta es esta. La hoja de ruta es totalmente desconocida. Lo que él dice, discutamos un modelo de país, un norte, ¿no? Enamoramiento absoluto, Alfonsín. Hoy me paraba gente por la calle y me decía, usted no puede... Y para de contar, Menem con duda, Néstor sacó la minoría. Me paraba gente por la calle y decía, usted no puede votar a Macri. Y yo decía, ¿por qué no? Por el odio a Cristina. Ninguna virtud de Macri, digamos, al revés los otros, ¿eh? Lo que tiene claro es el odio a Cristina o el odio a Macri.
El amor no está presente. Y entonces cuando no tenés ese mandato claro, después la hoja de ruta se llena como venga, digamos, ¿no? A los tres, muchísimas gracias. No, un placer. Muchas gracias por habernos acompañado. Y el próximo domingo, en el Canal 26, va a haber un programa especial dedicado a los debates, antes y después de los debates. Bueno, ojalá que sean buenos, sirvan. Que sirvan. Que ¿Servirán? Sí, Espere porque sí. que haya debate está bueno. Para la próxima semana. Para convencer a que está convencido. Porque...